Bienvenidos de vuelta a Valor Agregado. Hoy en esta segunda parte de la entrevista con María Alejandra González vamos a hablar sobre todo lo que las empresas necesitan hacer. Hay más o menos, como 1,5 millones de empresas en el Perú. Este 1,5 millones de empresas, de negocios que tienen clientes, que venden, que tienen una actividad económica, entiendo que sí están obligados a seguir unos ciertos pasos, ciertos procedimientos con ustedes. Explícanos un poquito. El primer paso para cumplir con la norma es registrarse. Tienen que escribir sus bancos de datos, que son el banco de datos, por ejemplo, ¿no? De clientes personas naturales, de trabajadores, de proveedores personas naturales, de biovigilancia cuando graban a las personas que ingresan a sus locales, de visitantes si es que los tienen. O sea, el cuadernito El cuadernito cuando ingresa una persona externa, por ejemplo, que deja su nombre, número de DNI, quizás una firma. Tienen que inscribirse. No es que nos tienen que dar toda su base de datos, sino que tienen que llenar un formato que se descarga de la página web, diciéndonos pues qué tipo de datos tienen, para qué los piden, para qué los usan. De hecho, te interrumpo un segundo, de hecho este formato, estos tres formatos, porque hay un formato para personas jurídicas, para personas naturales y otra para instituciones públicas. Sí. Lo vamos a dejar debajo de cada uno de los programas, vamos a dejar el link para que se puedan bajar directamente estos formatos y ustedes ya los tengan y los puedan llenar. Sí, es importante porque primero que no inscribirse es una infracción que se sanciona con una multa de hasta 5 UITs. Que es bastante alta, ¿no? Si estás hablando más o menos de 17.000, no, un poco más, casi 20.000 soles, más o menos. Por no inscribir sus bancos de datos, ¿no? La graduación ahí se hace por la cantidad de bancos de datos que no haya inscrito, ¿no? Que llega máximo hasta 5 UITs. Por un lado, pero por otro lado porque permite a las empresas ordenarse, porque a veces muchas instituciones piden datos por costumbre, ¿no? Que piensan que son importantes, pero en realidad no los usan. Entonces, al momento de llenar el formulario, uno se siente y dice, a ver, ¿qué tengo y para qué lo tengo? ¿No? Y eso permite, pues, de repente eliminar algunos datos, ¿no? Asegurarlos de manera adecuada, ver qué está haciendo con la información. Por otro lado, esta inscripción se cuelga en la página web del Ministerio de Justicia, en todos los bancos inscritos. Entonces, si una persona va a contratar con una empresa y ve que esta empresa está inscrita, genera mayor confianza porque está implementando la norma de protección de datos personales. Y al ciudadano le ayuda para saber a dónde dirigirse en caso de algún reclamo también. Sí. Ahora, pero el tema tiene que ver más con un tema de publicidad. Yo, por ejemplo, como persona natural, hay diferentes instituciones que tienen mis datos personales, bancos, seguros, retails, etc. Y la verdad es que no tengo la menor idea en dónde entrar para poder saber si es que hay inscritos. Entonces, parte, de lo que vamos a hacer acá en Valor Agregado es la publicidad de este link, porque todo el mundo debería tener el link, que lo vamos a colgar también dentro del programa para que el ciudadano común y corriente sepa a dónde puede entrar para saber si es que las empresas tienen data. Podrían tener su base de datos inscritos con ustedes, con mis datos. Claro, porque eso va a generar confianza. Yo voy a poder saber qué empresas o entidades públicas están cumpliendo con la norma, porque ese es el primer paso. Si no se inscribe tu banco de datos, es bien difícil que hayas ordenado tu información. Pero cada banco de datos, una empresa puede tener diferentes bancos de datos, entonces. La de clientes, la de proveedores son dos bancos de datos diferentes. Sí. ¿Cuántos bancos de datos hay inscritos hasta ahora? Hasta ahora hay un promedio de 13.000 bancos de datos, un poco más. Eso quiere decir que hay menos de 13.000 empresas, porque una empresa no tiene uno, tiene varios, menos de 13.000 empresas que han registrado la data. Por lo tanto, faltan 1.400.000 y pico empresas que lo hagan. Falta. Y dime una cosa. Y ahí también están las entidades públicas en ese rubro, ¿no? De acuerdo. Que las entidades públicas entiendo que por concepción deberían estar alineadas con la norma. Pero entiendo que si hay 1.400.000 y pico empresas que todavía no lo hacen, ¿realmente este 1.400.000 empresas que no lo hacen todavía podrían ser sancionadas con hasta 5 UITs por no haberlo hecho? Podrían ser sancionadas si es que se inicia un procedimiento de fiscalización. Esto no quiere decir que si ahorita se inscriben vamos a ir a sancionarlas. Al contrario, lo que se quiere es que se inscriban y que implementen la norma, ¿no? Si hay una denuncia, si hay una fiscalización de oficio y se encuentra que no se ha inscrito, ahí sí pues se va a tomar las medidas. María Alejandra, voy a ponerte un caso para que la gente que nos está escuchando lo tenga así súper claro. Imaginemos que yo tengo una florería, ¿de acuerdo? Y como una florería vendo, tengo una base de datos de mis clientes que son personas naturales, que son los esposos que le regalan a sus esposas flores, ¿no? O las esposas. Claro, perfecto. Muy bien dicho, María Alejandra, muy bien dicho. Y por favor, aprendan las esposas a regalar flores a los esposos también.
Mensaje a mi esposa. No, ella sí me regala flores. No, es verdad. Imaginemos esta florería, ¿de acuerdo? Esta florería tiene, digamos, una base de datos de clientes, de esposos y esposas que le regalan flores mutuamente. Pero imaginemos que son 100 personas. Su base de datos de clientes son 100 personas y las tienen registradas, ¿de acuerdo? Porque cada cierto tiempo, cada día de la madre, cada aniversario lo tienen registrado y llaman por teléfono a estas personas individuales. No son empresas, ¿ok? Son personas naturales. Tienen su email, tienen su teléfono, etc. Imaginemos que una de estas personas denuncia a la florería. O sea, conoce, ve la entrevista, dice, oye, yo sé que la florería tiene mi data personal y por ahí me han llamado por teléfono a la florería para ofrecerme cualquier otra cosa donde yo no he dado mi consentimiento. Y va a la autoridad. Y en la autoridad ustedes le dicen, bueno, sí, efectivamente, vamos a hacer una fiscalización y descubren que efectivamente esta empresa, esta florería, nunca tuvo esta base de datos, que no son los datos, sino el formulario Claro. nunca lo llenó. A partir de ahí, ¿esa florería es pausible? ¿Se le puede poner una multa? Sí, a ver, quien pide el consentimiento tiene que probarlo, ¿no? Ya sea a través de un formato que ha llenado esta persona, de repente a través de la grabación de una llamada o de un correo electrónico, que es en la página web hay un check que puso para pedir consentimiento para contactarlo, ¿no? Todos tipos de empresas, pequeñas, grandes, medianas, pueden ser sancionadas si no se cumple con la norma. Entonces, en este caso, la florería, sucediendo toda esta situación, sí debería estar, digamos, alerta Sí. y decir, oye, o sea, a pesar de que en realidad no conozco mucho sobre esta ley, sí me puede impactar el no haberla cumplido. Por supuesto, por supuesto. Así que hay que tener mucho cuidado. Sí, sí. En casos prácticos, ¿ustedes ya han fiscalizado y sancionado negocios donde ha habido alguien que ha denunciado? Sí, sí, sí. Cuéntanos algunos casos para ponernos en Sí, contexto. tenemos uno importante que es reciente, de una agencia de viajes, ¿no? Que esta agencia de viajes, para contratar personas, pedía exámenes de salud y entre los exámenes que pedía estaba el examen de VIH. Y bueno, esta era una actividad que era simplemente para entregar información, folletería, información de paquetes, ¿no? De escritorio, básicamente. Entonces no era ninguna actividad de riesgos y la norma señala, una norma especial en estos temas, que señala que solamente se puede pedir el dato de VIH para actividades de riesgo que están listadas, ¿no? Son determinadas. En este caso se había pedido y obviamente no se contrató a la persona. La empresa decía que no era por ese tema, pero ya el solo hecho de pedirlo podía generar un tema de discriminación porque no era apropiado. Y esta agencia ha sido sancionada con una multa de 30 UITs, por ejemplo. 30 UIT, estás Sí. hablando más o menos de más de 100.000 soles. Sí, porque este dato es un dato sensible, es un dato de salud que puede generar discriminación, ¿no? Y puede violentar otros derechos fundamentales. Entonces, lo que tú estás diciendo es, generalmente cuando escuchamos datos personales, vamos al tema de contactabilidad. Sí. Digamos, el teléfono, el correo electrónico, pero lo que dices es que hay más data Sí. que normalmente no es tan común, pero me imagino que es Sí, dato de es que, salud. Claro, porque dato personal es todo aquello que te identifica. Pero todos los datos están protegidos, pero hay un grupo de datos que son los denominados sensibles, que son los datos de salud, las convicciones político-religiosas, también afiliación sindical, ingresos económicos, que tienen una mayor protección porque pueden generar pues otro tipo de vulneraciones, sobre todo en el tema de salud, por ejemplo, en este caso, ¿no? De acuerdo. Estas empresas, en todo caso, tienen que tomar en cuenta una serie de cosas. La primera, creo que se nos ha quedado chico el programa, pero la primera, y eso para dejarlo, digamos, subrayado y en negrita, es necesariamente tienen que registrarse. O sea, Sí, eso es como... Sí, ese es el paso 1. El paso 1, Sí. Coquito. Y si tú como empresa no te registras, si mañana alguien te denuncia por haber llamado a una persona, a un individuo para hacer una venta, podrías tener un grave Sí, problema. sí, ¿Sí? sí. Entonces, antes de que, digamos, alguien denuncie, es preferible que de una vez te registres. Sí, ¿De acuerdo? Eso lo vamos a dejar como la lección de este Ya, programa, perfecto. ¿de acuerdo? Pero hay más cosas todavía. Hay Sí. derecho al olvido, hay una serie de cosas adicionales que son bien interesantes y creo que tanto empresas como personas naturales deberían conocer. Así que eso lo vamos a ver en la tercera parte del programa de María Alejandra. No se olviden siempre suscribirse a los canales de Valor Agregado en LinkedIn, YouTube, Twitter, etc. Y sobre todo en el caso de YouTube, denle clic a la campanita para que cada vez que haya un nuevo programa, que puede ser del interés de ustedes, automáticamente le llegue un correo electrónico a ustedes diciendo Valor Agregado tiene información de valor para su día a día. Así que volvemos en la tercera parte del programa con María Alejandra González.